Bienvenidos a todos, de verdad es un placer. Hoy continuamos nuestra serie de mensajes titulada El Padre Nuestro, el camino hacia la paz interior. Estamos iniciando con esta serie, iniciamos el año con esta serie de mensajes porque todos necesitamos tener paz en nuestra vida. Y el principio de año suelen ser momentos muy bonitos porque estamos acabando un año, empezando con nuevos bríos. Pero a veces el empezar con nuevos bríos también nos trae algo de estrés, sobre todo cuando las cosas no se empiezan a cumplir de la manera en la que nosotros pensábamos que iban a suceder. Y nos empezamos a estresar, nos empezamos a comer las uñas y los dedos luego porque no nos alcanzan las uñas, ¿verdad? Del estrés que estamos viviendo. A veces nuestra empresa no está funcionando como queríamos, con los bríos que esperábamos. A veces alguien de la familia ya no está, a veces las circunstancias cambian y entonces tú y yo necesitamos paz. Pero no paz un solo día o en una hora, sino todos los días, todas las horas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Quién quiere paz esta mañana? Todos queremos estar libres de estrés. A nadie nos gusta vivir en estrés o angustiados o agobiados o preocupados. Y mira, la solución en todo esto la encontramos en el Padre Nuestro, esta oración que te enseñaron desde chiquitito. Yo me acuerdo, mis abuelos, cuando estaba yo chavito, no tiene tanto tiempo, ¿verdad? Pero existía el fax, el teléfono de círculo que hoy se lo pones un chavo enfrente y no sabe qué hacer con él. Pero en esa época yo nací, ¿ok? Y me enseñaban mis abuelos todas las noches a recitar el Padre Nuestro. No era a meditar en él, no era aprender del Padre Nuestro. No me decían ni siquiera el beneficio que obtenía yo a recitar el Padre Nuestro. Sin embargo, durante estas 8 semanas vamos a aprender tú y yo cada parte, cada secreto que hay en el Padre Nuestro. Y cómo es de beneficio para ti y para mí. Y qué obtenemos, qué se soluciona en nuestra vida a través de cada parte del Padre Nuestro. Mira, te invito de verdad a que nos visites en nuestro canal de YouTube, donde te vas a enterar de las 4 semanas anteriores de cada cosa que hemos venido hablando del Padre Nuestro, ¿okay? Hemos hablado del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, y cada una de estas cosas tiene muchísimo poder en tu vida. Los que han estado acá han visto ya algunos cambios en su vida por aprender a orar de esta manera. Esta es la oración modelo. Cristo Jesús nos enseña a cómo orar. El problema contigo y conmigo es de que a veces no sabemos ni cómo acudir a Dios. Y cuando pedimos, no sabemos cómo pedir, o pedimos las cosas mal. Por ejemplo, hay muchos de nosotros que pedimos paciencia. ¿Sabes qué necesitamos para la paciencia? Problemas, pruebas. Así es como se ejercita la paciencia. Entonces, no pidas paciencia. ¿Okay? Pero tenemos que aprender tú y yo todas estas cosas. Mira, lamentablemente, una de las barreras más grandes que existen para encontrar la paz interior es justamente el sentirnos culpables. Y a lo mejor hay gente aquí hoy que se siente culpable de su pasado, de cosas que ha hecho, a lo mejor cosas de las que están viniendo ahorita, saliendo de la casa, ya vinieron con broncas y te sientes culpable por todas y cada una de estas cosas. Culpable a lo mejor por la manera en la que has llevado tu matrimonio, culpable por cómo has crecido a tus hijos, en fin. Muchos de nosotros hoy podemos llegar con un sentimiento de gran culpa, pero hoy hay buenas noticias para ti. Dios quiere borrar todo eso de ti, quiere eliminarlo, quiere cambiarlo. Hoy en día hay millones de personas torturados por la culpa, se quedan atorados en el pasado. El problema con esto es que, ¿sabes qué? El que te quedes atorado con el pasado, con tus broncas del pasado, con la culpa del pasado, es que están arruinando tu presente y malogrando tu futuro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todos hemos vivido eso. Todos hemos vivido con problemas, con circunstancias, con culpas que no nos dejan avanzar. Y todos en algún momento la hemos regado, ¿verdad? Nadie de aquí se salva de decir, no, yo no me siento culpable de nada. Todos hemos tenido algún problema en el que sabemos o hemos sentido que nosotros éramos los culpables, que teníamos que pagar los platos y no lo hicimos.
Y la razón de por qué sé estas cosas de tu vida, de que has tenido problemas y de que te sientes culpable de algunas de ellas, es porque estoy leyendo tu Facebook. No, no sé. Pero eso pensarás a lo mejor, ¿quién le dijo de esta bronca? ¿No? Nadie me dijo nada. ¿Sabes por qué sé esto de ti y de mí? Porque no somos perfectos. Porque todos nos equivocamos. Y algunos de nosotros todos los días. Y mi esposa diría, y en tu caso, a cada rato, ¿no? Muchos de nosotros a cada rato nos estamos equivocando. Y el problema con esto del sentimiento de la culpabilidad es de que es altamente destructivo. El sentimiento de la culpabilidad va a arruinar tu vida poco a poco, aunque no lo puedas creer de que, ay no, nadie lo sabe. ¿Cómo me va a arruinar la vida? Sí, te va a arruinar la vida, está comprobado. Hay estudios psicológicos, hay estudios psiquiátricos que te van a decir y comprobar que a muchos el sentimiento de culpa les ha arruinado por completamente la vida. Es muy probable también que si lees todos estos estudios te das cuenta que la culpa es la causa número 1 de la baja autoestima. Que la autoestima no se da por tamaños, es decir, si eres chaparrito te toco menos. ¿Ok? No es así. Todos podemos desarrollar mayor seguridad en nosotros mismos o mejor autoestima. Desafortunadamente, la culpabilidad, este sentimiento, esta emoción, te lleva a tener baja autoestima. Puedes meterte en Google y vas a ver que esta es una de las causas principales que te llevan a sentirte o inclusive desarrollar depresión y ansiedad, que hoy en día son enfermedades muy comunes. ¿Ok? Ves a muchas personas que se toman 2 o 3 pastillas y que les dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No, es que sufro de depresión o sufro de ansiedad. Y tú, yo también, o muchos lo ven como que de lo más normal. Sin embargo, lo que hoy Dios tiene para decirte, te puede librar de estas cosas. Y vamos a ver estudios, personas que han hecho estos estudios. Y mira, debes de reconocer que esto de el sentimiento de la culpabilidad es una luz de alerta en tu vida. Es para que te pongas las pilas. No es para que tú te quedes estacionado en esta luz de alerta. No, es para que despiertes y hagas algo al respecto. No es para que te quedes sintiendo culpable toda la vida. Es para que cambies las cosas, para que corrijas tu camino. Y ese es el motivo, la razón por la cual Dios permite que este sentimiento de culpa exista en tu vida. Somos muy diferentes a los animales. ¿Estás de acuerdo que Dios creó a los animales también? Sí. Algunos dirán, sí, yo pues me parezco a los chacos, ¿no? Como dice Darwin, ¿verdad? Pero no somos animales, ni somos nada de lo que dice Darwin. Dios nos hizo a cada uno de nosotros extremadamente especiales. Pero si tú ves a los animales, a los perros, a los loros, a cualquier tipo de animal, pueden tener emociones muy similares a la nuestra, pero no tienen el sentimiento de culpa. Yo, por ejemplo, no he visto a ninguno de mis 2 perritos que se sienta culpable después de que se comió la comida del otro. Y que diga, ay, chispas, me siento mal, me comí tu comida, hermanito. ¿Lo has visto? ¿Tú has visto algo así similar en los animales? No, porque tú y yo somos completamente diferentes. Dios nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza. Tú y yo somos especiales, sentimos cosas diferentes. Y esta luz de alerta debe de ser una luz de alerta correctiva en tu vida, para que elimines, para que cambies las cosas que te llevan a sentir culpable. Este sentimiento de culpa en tu vida debe de ser momentáneo, no permanente. El problema con muchos de los que estamos aquí hoy es que llevamos cargando este sentimiento de culpa desde hace años. Años en los que los hemos desaprovechado, en los que hemos perdido años que pudieron ser muy felices para nosotros, pero no los gozamos por este sentimiento de culpa, donde nos autoflagelamos y decimos, no debo disfrutar porque yo hice esto, no merezco esto. ¿Lo has visto? Porque es muy típico en las películas, ¿verdad?
En las películas, en las telenovelas, vemos a gente que se autoflagela, que no va a ciertos lugares o no hace ciertas cosas porque tiene un sentimiento de culpa y dice, yo no merezco nada de esto. Entonces pierden cualquier gozo o felicidad que pudiera haber en su vida por las cosas que hicieron en su pasado y de las cuales no se han podido despojar. Mira, William Justice escribió un libro en Estados Unidos titulado Las 37 formas de mentirte a ti mismo para evitar la culpa. ¿Qué tal, Tremendo título. Y yo, como pues estuve viviendo algún tiempo de mi vida en Estados Unidos, me encantaba leer porque tenía mucho tiempo para mí solo, es decir, volaba muchas horas de un lado a otro, pasaba mucho tiempo en carretera y demás. Entonces mi tiempo lo ocupaba leyendo. Y pues no es que tuviera yo culpa de nada, ¿verdad? Dije, algún día lo usaré para algo este libro, así que lo compré. Y algunas de las cosas que aprendí de este libro son extremadamente comunes. Te aseguro, no voy a mencionar las 37, esta predicada de hoy no se basa en William Justice, sino en las cosas que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Pero hay muchas cosas en las que son ciertas, y dice William Justice, y tú y yo las hemos vivido, así que vamos a ver unas cuantas nada más. Por ejemplo, él habla de este sentimiento de culpa y cómo la utilizamos para proyectar, no para proyectar estas cosas, sino para proyectar nuestro sentimiento, y lo hacemos de la manera equivocada. La culpa se proyecta, ¿y sabes cómo se proyecta? El culpable culpa a los demás. ¿Has visto a esa persona? Esa persona que nunca tiene la culpa de nada. Y dice, no fui yo, es que voló la mosca. Entonces es culpa de la mosca. No, es culpa mía, es culpa de mis papás por la educación que me dieron. No, es culpa del gobierno que no me dio mi casa ni por ahí. Y así, ¿no? Hay gente que tú y yo conocemos que proyecta su culpabilidad en los demás, donde nunca es su culpa, siempre es culpa de alguien más. ¿Te suena familiar? Si no te suena familiar, eres tú. ¿Ok? Entonces, tenemos este problema de la proyección con la culpa. Hay otra situación que nos comenta William Justice, el problema de la racionalización con la culpa, es decir, tratas de justificarla, de aminorizarla, ¿ok? Y entonces empiezas a decir cosas como que, lo que yo hice es perfectamente normal, todos lo hacen. Bueno, pues como todos lo hacen, pues ya está bien que lo hayas hecho tú, ¿no? Empezamos a racionalizar, empezamos a buscar excusas que justifiquen lo que hicimos mal, ¿ok? ¿Te suena familiar? ¿Has conocido a alguien que la riega constantemente y que lo justifica de una manera lógica, inclusive? No, yo hice esto porque, estaba lloviendo y entonces tuve que asaltar a esta persona para yo sentirme mejor, que no me llovieran las cosas y comprarme algo de ropa y un paraguas porque no tenía. Y dices, no, pues tienes razón, brother, hay que ir asaltando a la gente cada vez que llueva, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que racionaliza sus culpas. Hay otros que utilizan la comparación, ¿ok? Con el tema de las culpas empiezan a compararse con otros. Cuando tú llegas y los confrontas de que, oye, hiciste esto, está mal. No, es que deberías de ver lo que hizo mi hermano. Él sí está peor, ¿no? Entonces empiezan a compararse como si nosotros, de alguna manera, lo que tú y yo hicimos fue menos y somos casi santos. Nos empezamos a comparar, nos elevamos en un estatus de Madre Teresa de Calcuta o alguna cosa, ¿no? Y decimos, es que los demás están peor que yo. Y entonces lo que yo hice es menos peor, de alguna manera comparativa, ¿no? Para no ponerle otros adjetivos calificativos. Y también muchos otros, nos dice William Justice, que utilizamos la represión para la culpa. ¿Qué es esto? Agarramos la culpa como si fuera una pelota de fútbol y estamos nosotros, la vida es una alberca y entonces metemos la culpa, que es la pelota de fútbol, abajo del agua. No, aquí nadie la ve. Y aquí se queda, ¿no? Aquí. ¿Has tratado? ¿Alguien ha tenido una pelota de cualquier tipo y la ha tratado de meter debajo del agua y mantenerla ahí? ¿Alguien? Sí. Ok, varios. ¿Qué sucede? Que con el tiempo te vas a cansar, número uno. Ahora, ¿qué pasa si te tiran otra pelota? Otra culpa.
Pues tienes dos manos, pones las dos debajo del agua. ¿Qué haces con la tercera? Sueltas una para guardar la otra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que eventualmente no te va a funcionar esto. Y ninguna de estas razones funcionan porque eventualmente la culpa sale. Estas cosas empiezan a dañar tus amistades, empiezan a dañar tu relación con cualquier persona. La represión es un tema de negación, donde dices, ok, opto por no pensar en esto. Y ya automáticamente no tengo culpa. La culpa va a salir eventualmente. Otras personas utilizan la culpa para olvidar la culpa se distraen. Entonces ocupan su vida en todo. ¿Has conocido la palabra workaholic? Digo, en términos de español me cuesta trabajo porque mi gringués, ¿verdad?, no me permite traducirlo correctamente, perdónenme. Pero workaholic es como el arduo trabajador, ¿ok? El que está metido solo en su trabajo y no piensa en nada más que eso y se le pasa el día en eso. Hay muchos de esos y muchos están únicamente en eso. ¿Sabes por qué? Porque les ayuda a distraer su mente y no sentirse culpables, no pensar en las cosas que ya hicieron. Otros utilizan un cigarrito de esos que son muy rústicos, ¿verdad? Se hacen con un papelito así como churrito. Algunos hacen cara de, ¿qué es eso? Jesús María José. ¡Ay, no se hagan! Ok, saben de lo que les estoy hablando. Y se echan su cigarrito para distraerse y olvidarse de todas estas cosas, de todas estas cargas, todas estas culpas que les hacen sentir mal. En fin, hay muchísimas cosas que la gente hace para distraer su mente, escapar de estas cosas. Pero mira, podemos ver las 37 cosas de las que habla William Justice en su libro, y ninguna te va a ayudar a eliminar la culpa. Ninguna. De hecho, algunos psiquiatras inclusive te dicen que tienes que aprender a vivir con ello. Y dices, no. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere algo completamente diferente. Dios nos dice en su palabra que quiere que vivas una vida en abundancia. ¿Lo has escuchado? Ahora, esta vida en abundancia no te quiere decir que vivas alegremente y haciendo lo que se te pegue tu gana. No. Que la vivas con gozo, con felicidad, con llenura, con propósito. A eso se está refiriendo Dios. Y mira, yo quiero decirte algo hoy. Si te duermes ahorita en medio de la prédica, que va a empezar lo bueno, y los versículos bíblicos y lo demás, y vas a decir, voy a cortar las luces, o algo así, que no se te olvide lo siguiente. Escucha esto. Sin importar lo que hayas hecho, cuán horrible, cuán desafortunado, cuán criticado pueda ser lo que hayas hecho, Dios quiere librarte de esa culpa. ¿Ok? Él ya pagó por todo eso. Así que, si te vas de aquí en cualquier momento, llévate eso. Sin importar lo que hayas hecho, Dios no quiere que vivas con esa culpa. Así que, ¿cuál es el antídoto? ¿Qué podemos hacer para verdaderamente librarnos de la culpa? Ya me dijiste, Cristian, que es Dios, pero ¿cómo? Lo he intentado, a lo mejor llevo muchos años en Cristo y lo he intentado una y otra vez y sigo sintiéndome de la misma manera. ¿Cómo lo hago? Mira, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, y por eso es que llamo yo esto la oración de la purificación. Esta parte del Padre Nuestro, y dice, puedes verlo en tu pantalla. No todas las cosas de las que vamos a hablar hoy las vas a tener en tu programa, pero esta sí está, ¿ok? Y dice en Mateo 6, versículos del 9 al 12, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Te suena familiar? Sí, ¿verdad? Todos nos hemos topado con esta oración en algún momento de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas. En algunas versiones de la Biblia dice, y perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y en algunas otras versiones dice, perdona nuestras transgresiones. Y en algunas versiones dice, ¿cómo? Perdona nuestras ofensas. Sin embargo,
Y yo te invito de verdad a que leas la Biblia, que la abras, porque te vas a dar cuenta que en muchos casos lo que tú crees que recitabas de la Biblia verdaderamente es completamente diferente. Y lo que estabas diciendo estaba chueco. ¿Ok? Entonces te invito de verdad a que medites en la Biblia, ábrela. Yo sé que debes de tener una por ahí empolvadita en tu casa, úsala. ¿Ok? Entonces dice, y perdona nuestras deudas. Esta es la parte donde Dios quiere quitarte toda culpabilidad. Quiere limpiarte de toda ofensa que tú hayas podido provocar. ¿Ok? Esta es la parte donde tú y yo debemos de enfocarnos. Dios es el antídoto y es el único antídoto contra la culpa. Dios y su palabra. Otros pueden perdonarte, pero tú no puedes perdonarte a ti mismo. ¿Ok? Y por eso necesitas el perdón de Dios. Y a lo mejor ahorita tú estás, como te decía hace un momento, Cristian, yo ya lo hice. Ya le pedí perdón por esta circunstancia a Dios Padre una y otra y otra y otra vez. Y simple y sencillamente no siento que llegue. No siento que me libere yo de esa carga, de esa culpa. ¿Cuál es el problema? ¿Habré estado orando mal? Porque he orado hasta el Padre Nuestro, ¿no? He hecho hasta rosarios, todo lo que me han dicho lo he hecho, pero ¿por qué entonces me sigo sintiendo culpable? Llevo años con esto. El problema, y como dice en tu programa, vas a ver, el problema no es Dios. El problema es que no entiendes cómo Dios perdona. Y Dios perdona de 4 maneras completamente diferentes, una de la otra, pero complementarias también. ¿Ok? Así que si tú tienes el tiempo y tienes el oído veloz, porque le voy a meter cuarta ahorita, nos vamos a apurar un poquito. Tienes que aprender lo siguiente, que una de las formas en las que Dios perdona es que Dios perdona instantáneamente. Y cuando decimos instantáneamente en las cosas de Dios, es que es ya, va. No es como las sopas Maruchan que dicen instantánea y te tienes que esperar un minuto y todo eso. Dios no opera de esa manera. Cuando Dios te dice algo, te lo da inmediatamente. ¿Estamos claros? Dios te lo da y te perdona instantáneamente. La bronca es que tú no lo crees. El problema es de que tú no crees que Dios opere de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres así. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice Isaías 55, versículo 7, dice: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso ¿en qué? Para perdonar. En algunas versiones de la Biblia vas a encontrar que dice, en lugar de generoso, dice rápido para perdonar. Y de él recibirá ¿qué? Dios te va a perdonar cada vez que tú acudas a él con cualquier culpabilidad. Mira, tal vez no entiendes cuando yo te digo que Dios te va a perdonar todo. Eso, lo más horrible que tú hayas podido hacer, Dios te lo perdona también. Y yo sé que a lo mejor tú no te perdonas así a ti mismo, pero verás, esa es tu bronca, no es la bronca de Dios. Dios quiere que tú vivas libre de culpa. Él ya lo pagó, Él ya lo hizo. Lo que tú tienes que hacer ahora es creerlo. ¿Ok? El problema con nosotros es que no somos como Dios. Entonces no podemos creer que Dios nos perdone instantáneamente. Porque ¿cómo operamos tú y yo cuando alguien nos hace algo? Alguien nos hace algo, vamos a hablar de nuestro esposo, que son unos santos, casi santos, ¿sí o no? ¿Sí o no, señores? No escucho a nadie decir, amén, pastor, amén. Aquí es donde se deben de desbocar, amén, aleluya, arrebato. ¿Qué onda? A ver, vamos a hablar otra vez, voy a darles chance. Vamos a suponer, ¿no?, que alguien se equivoca. Se equivoca y lo admite inmediatamente, como nuestros esposos. Amén, amén. Nos equivocamos y lo admitimos en paz, instantáneamente, como la Maruchan, ¿no? Y entonces acudimos a ti, esposa nuestra amadísima, ¿no? Amén. No escucho a las señoras, ¿verdad? Escuché ¿ok?
es lo que pasa? Acudimos a ellas, pedimos perdón, ¿y cómo operamos? Y voy a hablar de la mentalidad de las mujeres ahorita un poquito, pero operamos muchos de esta manera. ¿Qué dicen? Lo voy a pensar. Y tú, oye, estoy de rodillas, ¿no? Lo que pasa contigo y conmigo, con el perdón, y por eso es de que nos cuesta trabajo creer que Dios perdona instantáneamente, es porque bajamos a Dios de los cielos y lo ponemos aquí, a nuestro nivel. Lo desconvertimos, lo hacemos un humano cualquiera. Y entonces, y lo hacemos inconscientemente, ¿ok? Y entonces, como tú y yo no tenemos la capacidad de perdonar instantáneamente, entonces tú y yo no le podemos creer a alguien que sí tenga la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y Dios la tiene. Tenemos que creerlo, tú y yo. Dios es rápido para perdonar. En el momento en el que tú le pides perdón, Él ya te perdonó. En el momento en el que le pides perdón, Él ya te perdonó. Él es perfecto. Él no te dice, no voy a pensar. Él no te dice eso. Cuando en su palabra Dios dice, y se acercó Juan y le dijo a Jesucristo, Jesucristo, perdóname. Jesucristo dice, otra vez. ¿Cuándo? Porque así no es Él. Y Dios nos invita constantemente a ti y a mí a ser como ¿quién? Como Él. Porque tú y yo estamos para el perro. La verdad. Necesitamos cambiar nuestras maneras. Y cuando se trata del perdón, Dios perdona instantáneamente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, ¿qué es qué? Fiel. ¿Fiel y qué? Justo. Fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará ¿de qué? De toda maldad. Dios te va a perdonar de absolutamente todo. Lo que hayas hecho intencional o a propósito o adrede o como le quieras poner, ya sea lo más horrible o lo menos horrible, Dios está dispuesto a perdonarte todas y cada una de estas cosas si confiesas tu pecado. Y a lo mejor te dices, bueno, ¿y dónde está el confesionario? ¿Acá será atrás de esa puerta? No funcionan las cosas así con Dios. Se lo tienes que confesar a Él, por supuesto, pero también a otro hermano en Cristo. Preferentemente que sea maduro y no sea el Pati Chapoy de los cristianos, ¿verdad? Que tú vas y, hermano, hermana, quiero confesarte mi pecado, y al rato está en Facebook, ¡Sotanita! Cometió esto. ¿Se acuerdan de lo que pasó aquel día? Pues fue menganita. O sea, no. Tienes que ser prudente. Busca a alguien a quien puedas tú confiarle estas cosas y haya demostrado madurez. Puedes acercarte al pastor, a la pastora o a diferentes líderes que hayan en tu iglesia. Ellos te van a ayudar con esto. Dios te va a perdonar. De eso debes de tener tu garantía. Por eso le llamo la oración de purificación, porque te empieza a limpiar todas las porquerías que puedas traer dentro. Mira, entonces, sabiendo estas cosas, ¿cuánto tiempo debe permanecer un verdadero seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, un cristiano con culpas? ¿Cuánto tiempo debe permanecer sintiéndose culpable? Yo diría que, no sé, como 3 minutos. No, menos, como 5. Ya estoy como... No voy a decir nombres. ¿Entendieron? El caso es que tú y yo, que conocemos de Cristo Jesús, de las capacidades del perdón, en el momento en el que entendemos que tenemos culpa, que nos sabemos culpables, ese es el momento de doblar la rodilla y confesar nuestro pecado y decirle: Padre,
perdóname porque he pecado contra los cielos y contra ti. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Inmediatamente te va a perdonar. Así que no te sigas sintiendo culpable de las cosas que hiciste en el pasado, porque si ya has acudido a Dios, Él te dice: yo ya te perdoné, ya te perdoné. No se trata de que si te sientes o no te sientes perdonado, se trata de una realidad que Dios ya hizo, y lo hizo con su Hijo en la cruz por ti y para mí. Es un hecho, no un sentimiento. ¿Te das cuenta de la diferencia? Mira, cuando tú acudes a Dios a pedirle perdón, Él lo hace instantáneamente. No hay una lista de que dice: a ver, ¿de qué quieres pedir perdón? A ver. Ok, bueno, te voy a poner en la agenda chispas, es que ando ocupado esta semana. Dame chancita 2 semanas. Vuelve el sábado. Vuelve el sábado te perdono, neta que sí. O sea, apenas llegues, caliente te veo, ya te perdono. Ya, perdonado, menganito. ¿Dios te dice eso? No. Dios te dice: saca ficha para venir por tu perdón. Él no opera así. Tú le pides perdón y lo hace inmediatamente. La segunda manera que debemos de reconocer y aprender tú y yo de cómo Dios perdona, es de que Dios perdona primero Dios perdona instantáneamente. Y la segunda forma en la que Dios perdona también es repetidamente, porque a algunos de nosotros nos encanta tropezar con la misma piedra varias veces al día. ¿Sí o no? Sí. Ahí están, ¿escucharon quiénes son? No, no, y dirían nuestras señoras: ¿verdad que sí, satanita? Nos equivocamos. Ahora, vamos a hacer una pequeña encuesta. No te sientas culpable, porque te aseguro que todo el mundo va a levantar la mano. Levanta la mano si tú alguna vez has cometido el mismo error de la misma manera en muchísimas ocasiones. Es más, llevas años tal vez cometiendo el mismo error. Ok. Deja la mano levantada. Voltea a ver a tu alrededor. Ok. ¿Ves? Ya bájala. No te alucines. No es de que como tú tienes más culpas o tú te equivocas más, ya la dejas más tiempo. No. ¿Te diste cuenta de algo? Todos estamos en el mismo barco. Todos nos equivocamos. Dios conoce perfectamente bien tu naturaleza y la mía. Y eso quiere decir que nos vamos a equivocar. Lo importante que debemos de reconocer en este momento es que todos tenemos el mismo acceso con Dios. ¿Ok? Excepto yo, que tengo acceso a VIP, pero no es cierto, todos tenemos el mismo acceso. Porque todos nos podemos equivocar de la misma manera en muchísimas ocasiones, muchas veces con el mismo pecado. Pero Dios te dice que vengas a Él, que confieses tu pecado y Él te va a perdonar. A Jesucristo le encanta perdonarte de una manera que tú no te puedes imaginar, porque no estás en su lugar y solamente cuando estés en su presencia lo vas a entender, porque estas cosas son sobrenaturales, porque vienen. Vamos a leer el versículo de Hebreos 7, versículos de 24 a 25, y dice: pero dado que Jesús vive, ¿cuándo? Para siempre. Ok. Su sacerdocio dura, ¿cuánto tiempo? Para siempre. O sea, para siempre es para siempre, para la eternidad. No es de que, ay, chispas, ya cerré la caja. No, ni modo, ya no te tocó, ya se acabó mi turno, ya no puedo recibir tus peticiones de perdón. Eso no existe. Dios está ahí para siempre, y Cristo Jesús para siempre, y el Espíritu Santo para siempre. ¿Ok? Continúa y dice: pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Es decir,
Tú tienes que acudir a Cristo Jesús para llegar al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Quien vive para siempre. Ahí te das cuenta que Dios también vive para siempre. Y luego dice, ¿a fin de qué? Una palabra clave para ti y para mí. Dice, ¿sabes qué es interceder? Es abogar. Es que alguien va y dice, hermanito, no te preocupes, yo voy a ir a hablar por ti. Tranquilo. Ok. Cristo Jesús es ese que va de tu parte ante Dios Padre a decir, yo sé que Pepe la regó otra vez, papá, pero tranquilo, perdóname. Cristo Jesús es el que intercede, el que pide por ti. ¿Qué mejor abogado quieres? Cristo Jesús es el que lo hace por ti. Y entonces Dios dice, todos tus pecados han sido ¿qué? Perdonados. ¿Y Cristo lo hace cuántas veces? Siempre. Siempre. El problema contigo y conmigo, con esto de repetidamente, es que retrasamos el pedir perdón porque nos sentimos fatal. O sea, pedimos perdón hace 10 minutos por lo que hicimos, una tontería, y 10 minutos después volvimos a hacer la misma tontería, ¿sí o no? Sí. Y entonces ya esta vez ya no lo voy a pedir perdón. O sea, ¿cómo? O sea, se lo acabo de decir 10 minutos y ya estoy otra vez en las mismas. Muchos de nosotros retrasamos el pedir perdón, o sea, sentimos como que tengo que dejar este sentimiento de culpabilidad un ratito más. ¿Por qué? Porque la acabamos de regar otra vez y entonces algunos operamos de otra manera, ¿no? Otros decimos, no, es que no ya, o sea, no se vale que yo vaya cada vez con Dios y le esté viendo la cara porque me estoy equivocando una y otra vez. O sea, ya basta conmigo. Hasta que yo cambie esto de mí, voy a volver con Dios a pedirle perdón y decirle, Padre, pero vengo a ti para que me perdones, pero ya cambié esto, ya lo dejé de hacer. ¿Qué es lo que te dice Dios al respecto? O sea, Dios te dice, por favor corrígeme si estoy equivocado, Dios te dice, ven a mí cuando ya seas perfecto y entonces te perdono. ¿No? Miren todos los que no quieren ser perfectos. Nada, miren, Dios no es así. Qué bueno que lo tienes muy claro, porque tú y yo debemos de acudir con esa cantidad de frecuencia de veces. Cada vez que tú te equivoques y te das cuenta que fuiste el culpable, que la regaste, que metiste no una, sino 2, 3, 4 a la vez, las 4 patitas, acude a Él y pídele perdón. Muchos decimos, no, es que ¿cómo lo voy a molestar? Mi mujer se equivoca más que yo, déjala a ella, que pida perdón. Muchos decimos, no, es que es demasiado. O no merezco su perdón. No quiero distraer a Dios, pastor. Ya, mire cuánta gente hoy, no, ¿cómo lo voy a molestar con esta bronca otra vez? O no, pastor, no quiero distraer a Dios de sus cosas. ¿Es en serio? ¿Really? Dios tiene tiempo para ti. El tiempo del mundo. Cada vez que acudes a Él, ¿acaso Él te dice, espérame, es que estoy atendiendo a tu hermano, no seas grosero, hombre? ¿Cuántas veces Dios te ha contestado de esa manera? Porque nunca has acudido a Él, pero pregúntame en la cierta. Es verdad. Dios jamás te va a contestar de que, brother, es que no tengo tiempo. Mira aquí tu hermana con las broncas que tiene a cada rato, está metida acá. Nunca. Acudes a Él y tiene tiempo para ti. A lo mejor estás pensando, es que, ¿qué tal si me le acerco a Dios para pedirle perdón? Y me va a decir, ¿hasta cuándo contigo? Es siempre con lo mismo. Una y otra, no aprendes, hombre. ¿Por qué no eres normal como tu hermano? A lo mejor estás pensando que Dios te va a decir algo así a ti cuando tú te acerques.
Pero los que ya hemos acudido a Él, alguna vez en nuestra vida, ¿cuál ha sido la respuesta de Dios? Ha sido instantánea y te ha perdonado. Si tú quieres creerlo o no, ese es tu problema. El problema no es Dios. Mira, es importantísimo que tomemos el tiempo necesario para que entiendas que la culpa no es buena en tu vida, ¿ok? La culpa solo sirve para que sea una luz de alerta y cambies lo que hiciste mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No es para que permanezca contigo y te arrastre a través de los años, porque la culpa empieza a hacerte daño a ti y a los que rodeas, ¿ok? Te voy a decir cómo es la culpa. La culpa es como la basura. ¿Alguien tiene bote de basura en su casa? Ok. ¿Alguien alguna vez no ha sacado el bote de basura cuando era necesario ya poner la basura afuera para que se la lleve el camión? ¿Alguien no lo ha hecho? Ok. ¿Qué pasa? ¡Apesta! No es de que, ay, huele feo, ay, eso suena muy bonito. ¡Apesta! La basura, si no la sacas, apesta. Lo mismo con la culpa. Si no la sacas, apesta. Pero mira, algunos somos bien abusados, porque agarramos la basura, chispas, ya huele, y le echas Maestro limpio, Pinol. ¿Y qué pasa con el olor? La peste. La maquillas un poquito, ¿no? Pero ¿qué pasa al rato? Se pone peor la cosa. Ya solo no sientes la peste tú, sino los demás a tu alrededor también. El problema contigo y conmigo es que empezamos a acumular la culpa como la basura. Y eventualmente, si no sacamos esa basura, esa culpa, vamos a vivir en una podredumbre. ¿Has visto algo horrible? Así apestoso, asqueroso. ¿Alguien ha visto así algo horrible y apestoso y asqueroso? Bueno, pues imagínate así. Es peor. Es peor. Tú y yo tenemos que aprender a sacar la culpa, a confesar nuestros pecados, a ir ante Dios, a que Él se haga cargo de estas cosas. Tenemos que aprender a vivir con estas cosas de la culpa como una especie de ejercicio de respiración espiritual. ¿Ok? ¿Cómo? Vas a respirar de Dios y vas a decir: Señor, recibo lo tuyo, acepto mi culpabilidad. ¿Ok? Recibo tu ministración. Creo en ti, que tú me vas a cambiar y que eres tú el único que tiene el poder de quitar esta culpa en mí. ¿Y qué es lo que vas a exhalar? Vas a exhalar arrepentimiento. Vas a decir: Padre, acepto lo que hice, cámbialo en mí y no lo vuelvas a hacer. Es un ejercicio de respiración. Inhalas y exhalas. Inhalas a Cristo y exhalas lo que no corresponde de Él. ¿Ok? Lo tercero, y vámonos ya más rapidito. Dios me perdona gratuitamente. Es decir, no hay cobro, no tienes que pagar nada de esto. Y a lo mejor estás pensando: no, hay truco con esto, Cristian. Ahorita vas a sacar seguro lo de los diezmos. A ver, bueno, de hecho, pasen la charola, por favor. No es cierto. Dependiendo del tamaño del pecado, es el costo. No es cierto. Mira, esto no tiene costo. Esto es gratis. Y estás: no. No puede ser gratis. O sea, lo que yo hice, alguien tiene que pagarlo. Y sí, alguien ya lo pagó por ti. Ya está pagado. No lo puedes volver a pagar. No lo puedes comprar. La palabra de Dios en Romanos 3, versículos 23 al 24 dicen: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Andarán. Te digo que no cuesta. Justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, tú ya pagaste por todas las cosas en las que tú te has equivocado. Cristo ya pagó por ti y por mí, así que recibe el perdón de Dios y vive libre de culpas.
y deja que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a tu vida. ¿Qué significa esto de gratuitamente en las cosas de Dios? Vamos a entenderlo. No está en tu pantalla, así que si quieres tomar nota, apúntalo. Son 4 cosas rápidamente. Número 1, no puedes comprar el perdón de Dios, ¿ok? Entender que esto viene de Dios y gratuitamente significa, número 1, que no puedes comprar el perdón de Dios, ¿ok? Ya alguien más lo pagó por ti. No tiene que ver con cuánto vienes a la iglesia o cuánto dejas de venir a la iglesia, ¿ok? No tiene que ver con nada de esto. No tiene que ver con tus diezmos, ni tus ofrendas, ni tus siembras, pero si las das, buena onda. No tiene que ver con esto, ¿ok? Número 2, gratuitamente de parte de Dios significa que no puedes regatear el perdón de Dios. No puedes decirle, Dios, si tú me perdonas, entonces participaré en un ministerio de la iglesia. ¡No! No puedes regatear con Dios, no puedes estar cambiando estas cosas. ¿Ok? No confundas la confesión con el arrepentimiento. La confesión tiene que ver con tu pasado y el arrepentimiento tiene que ver con tu futuro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces no lo confundas. No trates de comprar, no trates de regatear y tampoco no puedes sobornar. Número 3 de las cosas que te estoy diciendo que significa gratuitamente para Dios. No puedes sobornar el perdón de Dios. ¿Ok? No es decirle a Dios, perdóname.